dejó de orinar el paciente, tiene 3 de creatinina, está bien, no sobrecargado, pero alguien se puso ducho y está eubolémico. No está ni sobrecargado, está bien optimizado su volumen intravascular. Dale un retrodiurético. Perdón, 1 miligramo por kilo de peso. Si pesa 80 kilos, ¿cuánto le toca? 80 miligramos en bolo. Uno podría pensar, es mucho, ¿no? Es poquillo. Tengo pacientes que les dan 150 miligramos de furosemide, 200, y vigilarlo por 2 horas. Si en 2 horas orina 400 mililitros, el reto se considera positivo. Orinó y va a jalar. La probabilidad de que progrese o que requiera terapia de reemplazo renal es más baja. Si no orina en 2 horas, su probabilidad de progresar hacia un mayor deterioro de la función renal es alto o de requerir terapia de reemplazo renal. Eso se llama test de diurético, o lo pueden encontrar como test diurético furosemide, como test de furosemide o como reto de estrés adiurético. ¿Sale? En el contexto de lesión renal aguda. ¿Dudas? Compañeros en línea, algo que me quieran comentar, si me escuchan, compañeros. Todo bien, Doc. O sea, mejor algunos están descansando porque son días siempre pesados. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, gracias. Ok. Bueno, modalidades de terapia de reemplazo renal en enfermedad renal crónica. Vean cómo hemos pasado de glomerulopatías, hemos comentado lesión renal aguda, los síndromes nefrológicos, parte de enfermedad renal aguda, proteinuria, y vamos a ver modalidades de terapia de reemplazo renal. Ya de paso, el doctor nos ayudó a comentar los criterios de urgencia dialítica y los criterios que podemos usar para inicio de tratamiento de reemplazo renal de forma oportuna. Entonces, diálisis peritoneal, ¿qué modalidades conocen de diálisis peritoneal? ¿Cuál? No, sí, pero ¿qué modalidades? La diálisis peritoneal es a través del catéter Tenkov, pero recuerden que hay modalidad intermitente. Bueno, recuerden que lo más clásico cuando se crea la diálisis peritoneal en primer mundo es que el paciente se dializara en casa. Sería lo ideal, sería la ambulatoria, continuamente ambulatoria, ¿no? Que se va a casa y se dializa en casa. Pero bueno, como somos un país pobre, acá muchos de los pacientes no tienen las condiciones en casa porque se les pide que no tengan animalitos, que tengan una casa bien aseada, un bañito y que tengan regadera y luego ni lo tienen, ¿no? Un baño en su propio cuarto para no exponer el catéter a procesos infecciosos. El tema del catéter peritoneal es muy bello, pero es muy amplio. Entonces no lo completan. Y entonces en países pobres como el nuestro creamos la diálisis peritoneal intermitente. El paciente se va y regresa cada determinado tiempo a dializarse. Dosis de diálisis, no existe en la actualidad una dosis de diálisis. En la actualidad el criterio que usamos para iniciar terapias de reemplazo renal se llama diálisis incremental. Le vamos incrementando la diálisis al paciente o dando la dosis de diálisis que requiere según los cálculos de KTB, que en ningún lado se hace, ni en las hemodiálisis del Mosel, del Ángeles, Pedregal, ni en ningún lado se hacen los cálculos de KTB cuando se habla de diálisis peritoneal. Probablemente en el Chávez se haga, ¿no? Que es muy buena escuela nefrológica allá, pero en la mayoría de los hospitales no sabemos cómo hacer diálisis peritoneal. Bueno, o sea, me refiero a yo sí sabemos, ¿verdad? Pero no se hace, no hacemos el cálculo, a eso me refiero. Entonces, diálisis peritoneal, se coloca un catéter en el abdomen, la finalidad es ingresar líquido y que la barrera peritoneal haga intercambio de solutos, específicamente urea, y lo elimine con la salida del líquido. Ahorita vemos unas imágenes. Mientras que la hemodiálisis se lleva a cabo pues, a través de un catéter venoso central, que conocemos como Majorcar, que es un catéter de urgencia. Entonces los escenarios son que el paciente llega con 300 de urea y potasio de 7, con bloqueo auriculoventricular, le ponemos un Majorcar y lo pasamos a sesión de hemodiálisis. Ese catéter Majorcar no debería durar más de 7 días, porque es un catéter diseñado para la urgencia. En México duran 2 años esos catéteres. Sí, hay que cambiarlo por un percutáneo, ¿no? Un catéter percutáneo. Hay 2 marcas, el Permacar y el Palindrón, pero su coste es de 40,000 pesos. Entonces, pues nadie lo pone mal.
No, no necesariamente que esté bloqueado. Si tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 2, ya, ¿no? Ya pues pensarías de una vez, ya dialízalo, porque MOVIX 2 y AB completo, pues produce definitivamente gasto bajo. Si es una AB de primer grado, más de 200 milisegundos en el electrocardiograma, y tienes 6 de potasio, le das con todo medidas antihipercalemia. Y si baja, le haces un control en 12 horas. Si baja el potasio, sí respondió. Pero te repito, si tiene un AB completo, no lo dudes. Y si tiene un MOVIX 2, no lo dudes. Porque esos definitivamente producen estocadas, producen incluso estocadas, ¿no? Crisis convulsivas por bajo gas. Entonces ahí ni dudar en iniciarle una terapia de reemplazo. No pasa nada porque si alguien te criticara por decir, es que ¿por qué lo dializó si tenía 7 de potasio? Pues estaba bloqueado. Pero mira, ya tiene el potasio normal y ya empezó a orinar y respondió a medicamento. Pues estaba indicado. Estaba indicado. O sea, ¿y ahora qué? Pues quítale el catéter, pero ya se salvó del bloqueo, ahí ni dudarlo. Pero te digo, si tiene bloqueo AB de tercer grado o solo tiene incremento del voltaje de las ondas T, o un MOVIX 1, un Beckenbach y el potasio está en 6, bueno, pues le damos medidas antihipercalemia. ¿Cuáles son? Betagonistas, gluconato de calcio, soluciones polarizantes, bicarbonato de sodio. Y diurético si orina, porque ese es otro hallazgo que podrías tomar en cuenta. Si no orina, pues nunca va a eliminar potasio. Está difícil que baje el potasio si no orina. ¿Sale? Si orina, es más probable que elimine el potasio. La única medida antihipercalemia efectiva que se conoce como algo real es el gluconato. Todas las demás no eliminan potasio, solo de alguna forma lo queda, pero todas las demás no lo eliminan, solo lo redistribuyen. Bicarbonato, solución polarizante, gluconato, diurético y betagonismo. El 0.6 de potasio le das uno de fasol y pues ya se lo toman, ¿no? Bueno, hemodiálisis, entonces un catéter de urgencia dialítica. Trasplante renal. Entonces, eso nos lleva a hablar ahora sí de enfermedad renal, un poquito de enfermedad renal crónica. Entonces, miren, estadísticas en México, pues no tenemos estadística en México, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos? Entonces, solo Jalisco llegó a hacer una estadística de los pacientes que teníamos en diálisis peritoneal y miren todo lo que está en azul, es diálisis peritoneal. Vean, la mayoría de los pacientes en el mundo están en diálisis peritoneal y en México, pues más del 50% están en diálisis peritoneal. En naranja, los pacientes que están en hemodiálisis. Ya vieron, en México, un gran porcentaje de pacientes está... Jalisco está en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y en hemodiálisis. Y solo, y esto que está en naranja, son los pacientes que están en diálisis en hospital, diálisis domiciliaria, donde está, no, pero es que fíjate que uno de los, no sé por qué me salió aquí esto, Jalisco, estamos acá. Sí, Jalisco. Aquí, es que mira, lo tapa. Nueva Zelanda, si lo ven aquí abajito. Bueno, Nueva Zelanda, es que lo tapa esto de azul, no lo había visto. Nueva Zelanda, que es lo que les decía, es uno de los principales países pioneros en hemodiálisis domiciliaria. Pues no lo conocemos acá, pero hay una máquina que se llama NX Stage 1, que es una maquinita chiquita, como el tamaño de la cafetera. Y esa hemodiálisis la usan los pacientes, ahí cambian su filtro y ellos se dializan en casa. No se conectan a hemodiálisis, país de pues, en primer mundo, ¿no? Aquí, pues, hemodiálisis peritoneal y hemodiálisis. Ahí está la estadística de todos los pacientes que tenemos en México. Por acá estaba también otra estadística nuestra. Jalisco, miren, la incidencia de enfermedad renal crónica
y de los pacientes que están en terapia de reemplazo renal. Para el 2014, pues somos de los principales países en el mundo en terapias de reemplazo renal. La iniciativa First Fistula, ¿cómo debería dializarse el paciente? Con fístula. Igual que mencionamos anteriormente, el paciente nunca debería conocer las terapias de reemplazo renal. No debería conocer, pero si las conoce, lo ideal es que se va a hemodializar, lo ideal es que se dialice a través de una fístula, si se va a hemodializar. Entonces vamos a hablar ahorita rápidamente de los accesos. Entonces, si les preguntaran cuál es la terapia de reemplazo renal ideal, ¿cuál es? El trasplante. Y después, diálisis o hemodiálisis. ¿Por qué? La hemo por majorca de urgencia. ¿Cuál es la modalidad? Ahora sí, entre hemodiálisis y diálisis peritoneal, ¿cuál es la de elección? Pues sería... Eso es la respuesta correcta, la que se adapta al paciente. Pero si les preguntaran con fines de examen, ¿cuál es la ideal? Ustedes contesten diálisis peritoneal. ¿A poco no? Pues ahí dice que dialicemos peritonealmente. Estadísticamente es hecho así por años. Si les preguntan con fines de examen cuál de estas, pues diálisis peritoneal. Eso van a tener que contestar. Pero la respuesta correcta es la que se adapta al paciente. Lo que pasa es que si metes a un paciente a diálisis peritoneal, a hemodiálisis, va a dejar de orinar. En un mes va a dejar de orinar, porque hemodiálisis produce muchos cambios hemodinámicos, mucha hipotensión intradiálisis. Los pacientes en hemodiálisis siempre se hipotensan, siempre. Pierden flujos urinarios. La máquina de hemodiálisis extrae flujo a razón de 250 a 350 mililitros por minuto. Entonces, habitualmente una prescripción que hacemos es 350 por 3 horas. A ver, multiplíquenle a alguien. ¿Cuántos son 350 por 3 horas? 63, 180. 350 por 180. No, más. 350 por 180. 63 litros de sangre procesada. ¿Cuántos litros tengo yo? Cualquiera de ustedes, 4.5 a 5 circulantes. Ah, pues sácale 63 litros a ese paciente, pásalos por la máquina y trátalos y velos regresando. ¿Cómo cree que se comporta hemodinámicamente ese paciente? Y el glomérulo funciona con flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, cuando tú saques toda esa sangre, el glomérulo eventualmente se queda sin buen flujo. De lo poco que un paciente pueda tener uresis residual, la va a perder. Entonces, la modalidad ideal sería la diálisis peritoneal, si les preguntan, porque la hemodiálisis es en teoría más antifisiológica. En México esa sería la respuesta, aunque la modalidad, si el paciente ya no orina y si ha tenido múltiples eventos quirúrgicos abdominales, pues le toca hemodiálisis, porque si ha tenido 3 cesáreas, una colistectomía, un apéndice, pues si tú le pones un catéter seguramente va a tener adherencias y el catéter va a disfuncionar pronto. ¿Sale? Entonces, de angioaccesos para hemodiálisis, si les tocara hemodiálisis, están los catéteres temporales, que es propiamente el Majurca, que no debe estar más de 7 días y solo es usado para la urgencia dialítica. Por eso se conoce como catéter temporal o catéter de urgencia, no más de 7 días. Catéteres permanentes, hay dos, bueno, se llaman tunelizados porque se hace un túnel que pasamos por debajo lo metemos por la yugular y hacemos un túnel que sale a nivel de la tetilla, en sus 2 orejillas. Hay 2 marcas de permanente, Permacat y Palindrón. El de elección es Palindrón. La fístula no fiso. Fístula arteriovenosa hay de dos modalidades, la nativa y con injerto. La nativa es más fisiológica. Pero tarda más en madurar. Ya saben, la unión entre una arteria y una vena, pero tarda en madurar aproximadamente 6 semanas. De hecho, hay algo que se llama regla de los 6. La consideramos madura cuando nos da más de 600 de flujo, cuando tiene más de 6 milímetros de profundidad, cuando mide más de 6 centímetros de longitud y cuando tiene más de 6 semanas de construcción. La regla de los 6. La fístula por injerto madura en menos tiempo, pero los eventos secundarios de trombosis, es decir, la pérdida de la fístula es más frecuente cuando es por injerto que cuando es nativa. Entonces, lo ideal es que si tienen a un paciente que probablemente ya se va a hemodializar,
pues le sugieran que se vaya construyendo una fístula, porque la fístula puede durar anecdóticamente, hemos tenido pacientes con fístula hasta por 20 años, mientras que el catéter permanente dura 5 años y el temporal 7 días. Idealmente, aunque aquí en México los ponemos estos por 2 años, ¿no? Que no es lo ideal. Este es un Majorca, ya saben. 2 lúmenes, un arterial, por acá sale la sangre, por acá regresa, y tiene 2 lúmenes acá que no se alcanzan a ver, uno distal y uno proximal. Por el proximal se toma la sangre y por el distal se regresa. Sí, ¿sale? La primera elección pues, es la fístula, decíamos aquí. Idealmente la nativa y la última opción es el tunelizado. Pero fíjense cómo aquí ni siquiera viene el catéter Majorca, porque decíamos eso es de elección. La norma oficial mexicana. ¿Quién está capacitado para poner esos catéteres? Pues el angiólogo y el nefrólogo. Este es un catéter tunelizado. Son catéteres que tienen de esta punta. Por aquí les decía, se extrae este espacio se llama espacio arteriovenoso. Se extrae la sangre y se regresa. Sale, esto explica por qué un catéter no debe ser invertido, porque a veces los conectamos al revés. Si se invierte el catéter, les decía que aquí se extrae la sangre, ¿sí lo ven? Y aquí se arroja, ya limpia, por así decir, ya tratada. Entonces, si invertimos el lumen, por aquí se va a extraer, ¿sí o no? ¿Sí? Y por aquí se va a aventar. Y por aquí se va exacto. Entonces, cuando vaya pasando por acá, la va a volver a tomar y por acá la va a regresar. Y eso se llama fenómeno de recirculación y disminuye la calidad y el porcentaje de sangre tratada. ¿Sale? Bueno, esos son los tunelizados. Hay de diferentes marcas. Les digo, la más común es el palíndromo. Bueno, es un experimento en el que se sella un catéter, se recircula y vemos el porcentaje de recirculación. Dicen las guías que ¿dónde es el primer sitio de catéter? En yugular derecho, siempre acá. Ah, ¿por qué nunca subclavio? Porque seguramente ustedes cuando estuvieron en su internado y demás, veían que había estos chavos, analfabetas que ponían subclavio, ¿verdad? Entonces, eso no se debe hacer porque el porcentaje de estenosis de un catéter subclavio a nivel del tronco arteriovenoso, perdón, del tronco, el tronco entre la yugular y la subclavia, ese mero. Yo que pasen para acá. Entre el tronco brachiocefálico, el porcentaje de estenosis es del 30% cuando pones un subclavio. Y cuando se pone yugular, del 5 al 10%. Significa que si pones un subclavio, es probable que se estenose todo acá. Y que ya no puedas ni poner, y lo intentas poner yugular y ya no pase. No pasa la guía, no pasa, ya no pasa, ya no se puede meter ahí. Y entonces le quitas la probabilidad de tener acá tanto como 10 accesos cuando pudo haberlos tenido y porque solo tuvo uno. ¿Sale? Entonces, los subclavios no deben colocarse, a menos que no haya otra medida. Entonces, el primer sitio es la yugular derecha. ¿Y por qué la yugular derecha? Porque da buenos flujos. Por ahí no hay problemas de disfunción del catéter. La disfunción del catéter se define cuando el flujo es muy bajo, menos de 200 mililitros. O su presión negativa de extracción es muy baja. Bueno, y hace sitios secundarios, la otra yugular, o las femorales, pero siempre se reserva, miren, dice segundo sitio femoral, tercer sitio, otra yugular, pero no dice otra femoral. ¿Por qué creen? Fíjense aquí como dice, pues pongan una femoral, ¿no? El primero yugular derecha, luego femoral, luego yugular y luego ya no viene la otra femoral. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, o por qué más. O sea, sí, pero no tan urgencia para dejarlo, ¿para qué? Para el trasplante. Porque acaba el trasplante o acá. Y si echas a perder ese sitio vascular, ya no hay lecho vascular. Entonces, por eso dice así, déjale un femo, porque el trasplante no va acá, ¿no? Va acá. Entonces, si no, comprometes la vascularidad allá. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Ah, miren, las tasas de infección, fíjense, está bien bonita. Esta diapositiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta película de Interestelar? Dice el profesor, no le temo a la muerte, dice, le temo al tiempo. Y fíjense, miren, la incidencia en radian, es decir, en probabilidad estadística de que un catéter
yugular temporal, o sea, un Majorca, se infecta a los 7 días, es de 22.2 radian. Es decir, que si yo tuviera un paciente aquí enfrente con un yugular, tú tienes 22% de un Majorca, tú tienes 22% más veces probabilidad de infectarte que yo que no lo tengo. Pero cuando es femoral, miren, ¿sí? Entonces, por eso estos catéteres no deben estar más de 7 días. Sí, es como, pues eso, ¿no? Tú tienes 22%, de 22 veces más probabilidad estadística de infectarte que yo. Estadísticamente representa mucho. Las fístulas, bueno, esto es algo que se llama dosis ronco cuando usamos terapias de reemplazo renal lenta continua, CRRT. Si ustedes llegaran a preguntar qué pasa, cuál es la modalidad, hay otra modalidad de terapia de reemplazo renal que no mencionamos que se llama CRRT o hemodiálisis, bueno, terapia lenta continua. La terapia lenta continua se usa para pacientes muy graves. Se da a través de una máquina que llamamos Prisma, que es una máquina de hemodiálisis especial que trabaja a bajos flujos. Solo hay 2 indicaciones precisas en la bibliografía para conectar un paciente a CRRT o terapia lenta continua. La inestabilidad hemodinámica y el cráneo hipertensivo. Si es un paciente neurológico, la modalidad que le toca es terapia lenta continua, ¿sale? Y la dosis, pues se llama dosis de efluente de 20 a 25 mililitros por kilo de peso. La aumentamos hasta 30 según las características del paciente. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tomamos receso o quieren que continuemos? 19, 20. Bueno, enfermedad mineral ósea. Vamos a hablar rápido de esto porque nos falta sodio y ácido base. Lo vamos a tocar rápido. La enfermedad mineral ósea, pues ya saben que los dos importantes actores ahí son el sodio, el calcio y el fósforo. Bueno, también el sodio. Calcio y fósforo. Factor de crecimiento fibroblástico 23. Es una proteína, que estimula, recuerden específicamente, la activación de los osteoclastos y la absorción a nivel tubular tanto de calcio como eliminación de fósforo. El cloto es una proteína transmembrana que está relacionada con la actividad del factor de crecimiento fibroblástico 23. La PTH, el 25-hidroxicalciferol y la hormona de crecimiento. Recuerden que la primera proteína en elevarse en la enfermedad mineral ósea es ¿cuál? ¿Cuál? ¿El qué? No, la primera proteína en elevarse es la proteína cloto. Esa proteína transmembrana es la que está metida en los osteoclastos y es la primerita que se eleva. Entonces, en la clasificación que veíamos de la enfermedad renal crónica, donde se subdivide en 3A y 3B, ¿se acuerdan? Pues es por eso, porque ahí se empieza a elevar ya la cloto. En el 3A no hay elevación. 3B empieza a elevar cloto, empieza a haber disminución de eritropoyetina, de su síntesis al menos, empieza a haber elevación de factor de crecimiento fibroblástico 23, de PTH, ¿sí me explico? Y la mortalidad cardiovascular incrementa aún más. La primera proteína que se eleva es la cloto, luego seguida del factor de crecimiento, PTH, y alteraciones ya del 25-hidroxicalciferol y proteína y hormona de crecimiento. Hueso, riñón, intestino, glándula paratiroides, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Qué pasa con los pacientes con enfermedad renal crónica? Pues recuerden que el calcio se absorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, todo es en el proximal, todo es en el proximal. El 80-70% de todo es en el proximal, para que no los agarren en bajada. En el proximal. En la porción descendente gruesa, recuerden, de la asa de Henle es permeable al agua, pero no a los solutos y viceversa para la ascendente. Son como las características más específicas de los segmentos tubulares. Y en el túbulo contorneado distal ya se absorbe el otro 5 a 10% de todo lo demás, de glucosa, de calcio, de magnesio, de fósforo, de calcio, de potasio, de todo, ¿sale? Entonces, el calcio principalmente se absorbe a ese nivel. La principal forma de absorción es a nivel, por vía paracelular. El receptor sodio NKCC2 o NK hace, ya saben que absorbe, elimina sodio y absorbe 2 potasios y se vuelve electronegativo, creando un gradiente de electronegatividad
que produce que tanto el fósforo como el sodio, perdón, el fósforo, el magnesio y el calcio sean absorbidos a nivel paracelular. O sea, por gradiente electroquímico entra el calcio a nivel tubular. Y más o menos el 90% de la absorción del calcio está hallado por los receptores NAPI o el receptor sodio-fósforo. ¿Sale? Y nada más, básicamente por gradiente. Y lo mismo pasa para el fósforo. Miren, entonces les decía, la enfermedad mineral ósea empieza cuando o se empiezan a identificar aumentos de las proteínas relacionadas con la enfermedad, cuando la tasa de filtrado glomerular empieza a disminuir por menos de 30, estamos entre los 3A y 3B. ¿Sale? Hay varias isoformas de NAPI, NAPI1A, NAPI2B, y un tercer NAPI que no tiene tanta relevancia fisiológica. Entonces recuerden, la piel, a nivel de la piel, por la exposición solar se libera la primera forma de vitamina D, se hidroxila en el hígado y tiene una segunda hidroxilación en el riñón. Va hacia el tubo digestivo, absorbe los receptores TRPV, se absorbe calcio, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si, ya saben, si no hay una adecuada función renal y no se absorbe el calcio? Resorción ósea, ¿no? Se empieza a liberar PTH, ¿sale? La PTH activa los osteoclastos empiezan a liberar calcio a nivel sistémico. Entonces les van a preguntar, eso sí les van a preguntar, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es la osteodistrofia renal? ¿Qué es la enfermedad mineral ósea nada más sistémica? ¿Y qué es la enfermedad por remodelación? ¿Y qué es la enfermedad de alto recambio, de bajo recambio? Ahorita lo vamos a ver. Nada más para recordar cómo se absorbe entonces el calcio a nivel de túbulo, a nivel intestinal. El receptor TRPV6, habitualmente estimulado por receptor sensible a calcio, modifica la actividad nuclear, expresa este receptor y el calcio es absorbido, ¿sale? Y ya después de eso se filtra a nivel tubular, túbulo controlado proximal, se absorbe alrededor del 90% del calcio que está libre y circulando, porque recuerden que hablando de calcio, solo el 1% del calcio, recuerden, es biológicamente activo. El otro 80-90% está unido a proteínas, ¿sale? Y de ese porcentaje que no es biológicamente activo, el 40% está en el hueso ahí como depósito junto con el fósforo, ¿sale? A nivel tubular, les decía, su absorción es paracelular, ¿sale? Solo por el gradiente electroquímico que genera el NKCC2 a nivel del proximal y a nivel del distal el receptor sodio-cloro. Por eso los diuréticos son usados como una medida hipocalcúrica en pacientes con litiasis renal, porque al inhibir este receptor se evita la absorción paracelular de calcio. Y lo mismo sucede en el túbulo contorneado distal, pero ahí el inhibidor de la calciuria, de la hipercalciuria, pues es las tiacidas, ¿sale? Acá diuréticos como el furosemida en el túbulo contorneado proximal y allá en el distal las tiacidas, ¿sale? Por eso las usamos como una medida de hipocalciúrica, ¿sale? Sobre todo en pacientes que tienen tendencia a la litiasis renal, ¿sale? Entonces, la relevancia es que el calcio baja, porque el riñón deja de funcionar y ya no absorbe ese 95% de calcio que decíamos entre los segmentos tubulares. Incrementa la proteína cloto, seguido del factor de crecimiento fibroblástico 23 y seguido de la PTH. ¿Sale? Estimula el hueso, se produce resorción ósea y aumenta el nivel de calcio y también el de fósforo. Recuerden que la PTH debería inhibir la absorción de fósforo y al contrario, debería aumentar la eliminación de fósforo. Pero dado que el túbulo no está íntegro, pues aumenta también la concentración de fósforo, de fosfatos. Eso no es bueno porque el fósforo unido al calcio genera complejos de fosfato de calcio que van y se depositan en las arteriolas y aumenta todavía más el riesgo cardiovascular de estos pacientes. ¿Sale? Entonces, esto es lo que se conoce como enfermedad de alto recambio, porque una cosa es que el paciente tenga enfermedad mineral ósea, es decir, que este sistema está activado y hay otros pacientes que no tienen el sistema activado y son enfermedades de bajo recambio. ¿Sí me explico? O sea, el paciente enfermo renal crónico siempre va a tener hipocalcemia e hiperfosfatemia, pero puede que tenga niveles de PTH relativamente normales. Es una enfermedad de bajo recambio. Para definirla como enfermedad de alto recambio, PTH debe estar alta, ¿sale? Indicación para pensar en un gamagrama paratiroideo, para pensar que tengo un adenoma paratiroideo, PTH arriba de 1000, un gamagrama,
¿sale? Y si se identifica el gamma-grama, hay que quitar la paratiroides, porque esa es la causa de la enfermedad mineral ósea. Rápidamente. No, la mala absorción de la vitamina D produce que en efecto el calcitriol, del calcio, perdón, produce que en efecto el calcitriol incremente y nuevamente se incrementa la reabsorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Eso es lo que debería pasar. ¿Sale? Mal funcionamiento renal, pues decíamos, produce calcio alto y fósforo bajo. Digo, perdón, fósforo alto y calcio bajo. ¿Sale? Ajá. Entonces, el patrón bioquímico, ¿quién me dice el patrón bioquímico de un paciente con enfermedad renal crónica? Todo el patrón bioquímico de un paciente con enfermedad renal crónica. Un paciente anémico, hipoalbuminémico, pues, a veces sí, si está desnutrido no, pero más allá es un paciente acidótico, hipercalémico, hipocalcémico, hiperfosfatémico, ¿sí? Con acidosis metabólica, ¿sí? Entonces produce hipocalcemia, hiperfosfatemia, aumenta la proteína cloto, el factor de crecimiento, hay déficit de vitamina D. Voy a pasar rápido. Los NAPI. Aquí está, miren, biomarcadores. Ahora les voy a enseñar una tablita de las diferentes enfermedades que les van a enseñar, pero básicamente es seguir ese eje de activación hormonal. Entonces, ¿qué hormonas se encuentran incrementadas o qué hormonas pueden ayudarnos a saber con qué tipo de enfermedad cursa el paciente o cómo se pueden usar como biomarcadores de enfermedad mineral ósea? Pues básicamente, vean ustedes que ninguno. Básicamente ningún biomarcador, ninguna de estas proteínas nos pueden ayudar a discernir cómo se comporta de forma única la enfermedad mineral ósea o la osteodistrofia renal. Hay que hacer un conjunto de todas ellas, ¿sale? De todas estas, de todas esas hormonas. Miren, entonces, pero sí sabemos que a partir del estadio 3, los valores de calcio y fósforo junto con PTH a las 6 a 12, a los 2 a 6 a 12 meses empiezan a salir de su basal. Que en el estadio 4 empiezan a incrementarse tanto, bueno, a tener trastornos tanto del calcio, fósforo y PTH. El estadio 5D, dice 5D porque es el paciente que ya está en diálisis, cursa ya con una alteración del calcio, fósforo y PTH en un tiempo más temprano. Y para el 4 o 5D ya hay una falla y bueno, pues podemos encontrar niveles de PTH incrementados ya en esos estadios de forma más temprana. Entonces, enfermedad de bajo, normal o alto recambio, de acuerdo, les van a preguntar estas sí se las pueden preguntar. De bajo recambio, básicamente les decía que existe una supresión de la hormona paratiroidea, es decir, que no siempre hay activación tanto de hormona paratiroidea. Cloto siempre va a estar elevada, factor de crecimiento fibroblástico también, pero la PTH puede estar ligeramente elevada, ¿no? Puede estar entre 600, 400 y no necesariamente hay 800 o 1000. Osteomalacia, bajo recambio también, y el alto recambio, básicamente sí se produce osteodistrofia, y hay altas concentraciones tanto de PTH como bueno, el calcio y el fósforo siempre están alterados. Pero básicamente la definición, para que ustedes sepan diferenciar entre si les están preguntando un alto o bajo recambio, básicamente está guiado por los niveles de PTH. ¿Sale? Remodelado entonces está aumentado, bueno, puede estar leve, la osteosíntesis fibrosa puede estar muy aumentado, o la osteomalacia puede estar reducido, en la enfermedad adinámica muy reducido y en la enfermedad mixta muy aumentado. Todos tienen aumento del calcio, disminución del calcio y aumento del fósforo, pero la diferenciación se da de acuerdo al grado de mineralización que esté produciendo la PTH, ¿de acuerdo? Hay pacientes que no lo modifican. Los fármacos que les pueden preguntar en el contexto de enfermedad mineral ósea son estos tres. Solo usamos estos tres en enfermedad mineral ósea.
el problema de la enfermedad mineral ósea es mejorar los niveles de calcio y disminuir, mejorar los niveles de calcio aumentándolos y disminuir los niveles de fósforo. Ese es el objetivo del tratamiento de la enfermedad mineral ósea. El fósforo se elimina por diálisis, pero es una de las moléculas que se elimina por tiempo, no por intensidad. Es decir, que si un paciente se mete a diálisis peritoneal o hemodiálisis y se le dan 5 horas de diálisis, o mejor dicho, altos flujos de diálisis, no va a eliminar el fósforo. Para eliminar fósforo se requieren de mucho tiempo de diálisis. Entonces, la primera medida para mejorar los niveles de fósforo es restringir la dieta de fósforo. Una dieta por debajo de 800 o 600 gramos de fósforo en 24 horas. Una coca, por ejemplo, tiene 800 gramos, entonces debe restringirse mucho. La otra fuente principal de fósforo en la dieta son los lácteos. Entonces, estos pacientes hay que disminuirles completamente los lácteos. Si eso ha fallado, hay que ajustar la diálisis con más tiempo. Serían pacientes que son sometidos a una modalidad que se llama hemodiafiltración y es decir, que se dializan o hemodializan hasta por 8 horas. Sin embargo, ninguna unidad de hemodiálisis hace eso porque no da tiempo. Tiene que traer a otro paciente, tiene 3 turnos en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces no da tiempo para que un paciente se dialice 8 horas. Se dializa más o menos, se hemodializa un promedio de 3 horas, ¿no? Entonces no da tiempo. Entonces, fármacos para disminuir las concentraciones de fósforo y en consecuencia incrementar las de calcio, cebelamero. El cebelamero es un quelante de fósforo. Atrapa el fósforo, se tiene que dar entre comidas y eso ayuda a eliminar, o mejor dicho, que no se absorba el fósforo a nivel intestinal. El Cinalcalcet es un agonista de los receptores de los receptores de calcio, el receptor sensible a calcio. Lo que hace es disminuir los niveles de PTH porque se pega ese receptor en lugar de la PTH y en consecuencia la PTH va disminuyendo sus concentraciones. Al mismo tiempo ese receptor aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal y como la PTH disminuye, también va disminuyendo los niveles de calcio de forma progresiva. Ese no es el objetivo. Recuerden que dijimos que es mejorar los niveles de calcio hacia arriba y disminuir los de fósforo. Entonces es peligroso el Cinalcalcet porque puede producir hipocalcemia incluso profunda y hay casos incluso de reporte de muerte por Cinalcalcet por hipocalcemia severa. Entonces, está contraindicado, por supuesto, en pacientes que tengan enfermedad de bajo recambio, es decir, que tienen bajos niveles de calcio o muy limítrofes. Si está en 8, el Cinalcalcet está contraindicado. El Cinalcalcet se usa entonces en pacientes con niveles altos de PTH y con niveles altos de PTH y niveles de calcio elevados. Si el nivel de calcio está relativamente normal, no se usa Cinalcalcet. Y el paricalcitol es un análogo de vitamina D que básicamente pues ayuda a que se va hacia el receptor de vitamina D, lo activa y activa los receptores TRP para que incrementen la reabsorción de calcio. Y no, me faltó un fármaco acá que es la propia vitamina D. La vitamina D puede ser en 2 presentaciones, el calcidiol o el calcitriol, ¿no? Calcidiol sin el tercer paso de hidroxilación y el calcitriol, pues ya hidroxilado. Aumenta la concentración por la reabsorción nuevamente de fósforo, ¿sale? Digo, de calcio, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, si parece rápidamente, de calcio y, digo, perdón, de sodio y ácido base porque se nos va el tiempo. ¿Tiene alguna duda? Los compañeros que están en línea siguen ahí. Hola, hola. Sí, ¿Ninguna duda? ¿Ninguna observación? ¿Nada? no, Doc. Bueno, hiponatremia. Hablar de hiponatremia e hipernatremia es ¿cómo lo podemos apagar? Pero con luz para...
Yo creo, sí, pero nada más que haya buena iluminación y los compañeros en línea sí verán. Sí, a ver, déjame nada más que ya pues vamos a usar de aquí. Mm, Yo creo que sí. ¿Este lo voy arrancando o lo paso, lo arranco? Pero aquí no, ya no puedo escribir, ¿verdad? Sí, pues, pero o sea, lo arranco nada más o lo paso. Bueno, no creo. El sodio, recuerden, los trastornos del sodio, básicamente hiponatremia y hipernatremia. Recuerden que la hipernatremia, la hiponatremia y la hipernatremia se clasifican como leve, moderada o severa, dependiendo del rango. Que las principales consecuencias clínicas son crisis convulsivas que pueden llevar incluso a la muerte. ¿Sale? Ahorita vemos unas diapositivas de eso. Hablar de hipernatremia es básicamente hablar de deshidratación, porque el 80% de las hipernatremias son hipovolémicas, mientras que hiponatremia es un poco más compleja. Podemos estar ante un SIAP o ante diabetes insípida, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de hiponatremia. Ujú. SIAP, SIAP de hiponatremia o diabetes insípida. Hiponatremia. Hipernatremia, el 80% de ellas son hipovolémicas. Entonces, ustedes deben recordar que cuando hablemos de sodio, ustedes tienen que clasificar su hiponatremia en euvolémica, hipervolémica o hipovolémica. Y para eso tienen que aplicar una ecuación que es el cálculo del déficit de líquido. ¿Se acuerdan? Entonces, el déficit de líquido no es más que el sodio del paciente entre el sodio que debería tener el paciente por 1 menos agua corporal total. ¿Sale? De eso calculan el déficit de líquidos y vemos si es hipovolémica, hipervolémica o volémica. Pero, más allá de toda esa duda, lo importante que deben saber, bueno, se clasifica así, ¿no? Hiponatremia euvolémica, hipervolémica y luego en base a la osmolaridad. ¿De acuerdo? Entonces, el déficit de líquidos, recuerden que es igual al sodio presente en este caso, que a mí me gusta decir más delta de sodio, ¿no? El sodio que deberíamos tener o deseado. Aquí el sodio del paciente por 1 menos agua corporal total. ¿Sale? Para déficit de líquido. ¿Sale? Y la osmolaridad. Recuerden que es 2 veces el sodio por la glucosa entre 18. ¿Sale? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, con eso clasifican su hiponatremia. La clasifican o hipernatremia incluso como euvolémica, hipervolémica, hipovolémica, hiperosmolar o normosmolar. ¿Sale? No tiene mayor ciencia. Más allá de eso, lo importante que deben de saber es del tratamiento. El tratamiento se hace a través de una ecuación que se llama Dogre-Marriott. ¿Sí la han escuchado? La ecuación de Dogre-Marriott. No, es una ecuación simplemente que nos dice cómo corregir el sodio. Pero esta sillita porque si no. Entonces, ¿cómo corregir el sodio? Con la ecuación de Dogre-Marriott. Entonces, la ecuación es muy sencilla. Vamos a ponernos ejemplos y cálculos. Nos dice que, vamos a poner que, por ejemplo, un paciente tiene 118 de sodio y llegó convulsionando. ¿Vale? Eso es lo que tiene. Y que tiene un déficit de líquidos de 1 litro. ¿Sale? A través de esta ecuación. Entonces podemos aplicar la ecuación 118 entre 135, 138, que es lo que quisiéramos tener, menos por 1, menos el agua corporal total. Recuerden que el agua corporal total se calcula como, bueno, multiplicando el peso del paciente por
5 si es mujer o por 6 si es hombre. Porque el 60% del cuerpo siempre la mujer, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, nos dan, no sé, 36 litros, ¿no? Acá 36 litros, 1 menos 0.36, ¿cuánto es? 1 menos 0.36, pues 0.74, ¿no? 74. Ah, 60, perdón. ¿Y cuánto es 118 entre 138? ¿0.85? ¿Por cuánto dijimos? 64. ¿Cuánto es eso? ¿0.54? El resultado es 0.54. Entonces 5.4 litros. ¿Sale? Déficit. Entonces esta sería una hiponatremia, hipovolémica y nos falta el sodio, ¿no? Perdón, la osmolaridad. Dijimos que 118, es decir, 2 veces el sodio, 2 por 118. Por la glucosa, digamos que tenía 300 de glucosa. Entre 18. Por glucosa entre 18. ¿Cuánto es eso? 300 entre 18. ¿Cuánto? No. Esto es 300 entre 18. ¿Cuánto da? 16. Ah, y eso multiplicado por 236 más. ¿Ya es total esto? Más, ¿cuánto? ¿No? 16. ¿Cuánto es esto? 236 más 16. 252. Entonces una hiponatremia hipovolémica normosmolar. ¿Sale? Porque recuerden que para que sea hiperosmolar debe exceder de 320 de osmolaridad. ¿Sale? Como si fuera un síndrome hiperosmolar hiperglucémico. El síndrome hiperosmolar hiperglucémico adquiere ese nombre porque la osmolaridad está arriba de 320. Pero cualquier cosa que eleve la osmolaridad por arriba de 320 pues se considera hiperosmolar. Entonces este paciente tiene una hiponatremia normovolémica normosmolar. ¿Sale? Le falta líquido. Pudiéramos estar ante un CIAP, no sabemos. ¿Sale? ¿Cómo corregimos el sodio? Decía la ecuación de Adogren-Mario, es muy sencillo. Nos vamos a acabar las hojitas. Entonces, muy sencillo, el sodio del paciente. Adogren-Mario nos dice que calculemos el déficit de sodio o la cantidad de sodio que tenemos que darle, que también se puede conocer como delta de sodio, es decir, la cantidad de sodio que vamos a cambiar en 24 horas de la siguiente forma, como el delta de sodio entre agua corporal total más 1. Eso es todo. Y por delta de sodio se entiende la diferencia de sodios, es decir, la del paciente menos la que queremos. ¿Cuánto me gustaría que tuviera? Pues 138. Se me hace es un buen valor, ¿no? Recuerden que el valor es de 135 a 145. Menos 118 entre agua corporal total más 1. ¿Sale? Eso es la cantidad de sodio que yo voy a cambiar por cada litro de solución salina que le pase o por cada concentración de sodio que le pase acá. ¿Sale? Este sería el ejemplo si yo quisiera llevarla a 138. Ahora es muy difícil construir una solución de sodio con 138 miliequivalentes. Entonces vamos a usar la solución salina clásica que conocemos, solución salina al 0.9%. ¿Cuánto tiene de sodio una solución salina al 0.9%? Tiene 154 miliequivalentes. ¿Sale? Eso es lo que le vamos a infundir. Entonces la ecuación va a ser 154, que es lo que yo le voy a infundir, menos 118, que es lo que tiene él, entre su agua corporal total, más 1. Entonces calculemos el agua corporal total. Digamos que el paciente pesa 78 kilos. 78 por 0.6, si fuera masculino, un varón de 78 kilos por 0.6, ¿cuánto es? 48. ¿Cuánto? 47, lo dejamos, ¿no? 47 más 1, 48. ¿Por qué más 1? Porque Adogren-Marriott considera que el agua corporal total representa el volumen de distribución, ¿sí? Es decir, este sodio se va a distribuir en 47 litros, ¿sí? Su agua corporal total. ¿Y por qué le sumo 1? Porque le vas a meter 1 litro de solución. Entonces el volumen de distribución es más 1. Si le fueras a meter 2 litros, más 2. Pero ahorita solo le vamos a meter 1 litro.
¿De acuerdo? 154 mil equivalentes, pero se van a distribuir en 1 litro más de solución del que tiene el paciente, 38, 47, que es su agua corporal total, pero le vamos a dar, como ustedes tomaran 1 litro de agua con sodio, ¿sale? Por eso le suma 1 a Dobre Marriott y dice él que por cada litro de solución salina al 0.9%, este cambio de sodio debe haber. Vamos a ver cuánto va a cambiar nuestro sodio. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es 154 menos 118 entre 48? 0.75. Por cada litro de solución salina que yo le paso en 24 horas, solo va a cambiar 0.75 mil equivalentes el sodio. No me va a alcanzar para corregirlo, ¿verdad? No me va a alcanzar para corregirlo porque tiene 118 y está muy lejos de 138, de 135. Nosotros podemos corregir a una razón de 4 a 6 mil equivalentes el sodio en 24 horas. Esto se nos pueden preguntar. ¿Cuál es el rango de seguridad de corrección de sodio en 24 horas? 4 a 8 mil equivalentes. ¿Qué pasa si corregimos más de eso? Más de 6 mil equivalentes. ¿Qué pasa? Mirinolisis pontina. ¿Se acuerdan? Se deshidrata, cambiamos la osmolaridad del puente y pues se para. Y se muere, ¿no? Mirinolisis pontina. ¿Sale? Entonces, esta es la forma de corregir sodio. ¿De acuerdo? Sí, más o menos. Ecuación de Dobre-Marriott. Mucha información, pero no, más o menos. Entonces, pues vamos a decir, bueno, pues ¿sabes qué? Necesitamos más sodio porque con 1 litro no nos va a alcanzar. Podemos doblarle la concentración de sodio y pasarle 2 soluciones. O podemos construir una solución de sodio al 3%. ¿Saben construirla o quieren que la construyamos rápido? Esperaba que dijeran que no, pero bueno. Entonces, sodio hipertónico. Para construir el sodio hipertónico, tenemos soluciones salinas, ámpulas de sodio hipertónico. Ámpulas de sodio hipertónico, que son de 10 mililitros cada ámpula, tienen 30 mil equivalentes de sodio hipertónico y están a una concentración del 17.7%. ¿Sale? Ya con eso tenemos. Entonces, una solución, 1 litro de solución salina al 0.9%, tiene 154 mil equivalentes de sodio. ¿Sí me alcanzan a ver los compañeros en línea? Sí, ok. ¿Sale? Y yo quiero 1 litro de solución salina al 3%. ¿Cuánto necesito de sodio? No, es fácil, una regla de 3, esto lo eliminamos porque litro, y entonces es 3 por 154 entre 0.9. ¿Cuánto es eso? 513 mil equivalentes. Entonces nosotros necesitamos 513 mil equivalentes para que una solución me dé al 3%. ¿Sale? Pero espérenme. Entonces, ¿y cuánto dijimos que tiene la ámpula de sodio? Sí, listo. Entre 30, ¿cuánto es eso? ¿Cuántas ámpulas? ¿Cuántas? 17 ámpulas. Entonces uno diría a la enfermera, agrégale 17 ámpulas al litro de sodio y con eso va a haber al 3%. No, porque el litro ya tiene 154. Si le vamos a agregar, sí, entonces tenemos que restarlo, ¿no? 513 menos 154 que ya trae la solución. ¿Cuánto es eso? 352 entre 30, porque es lo de cada ámpula. 11, ¿cuánto punto qué? 11 punto qué? 12 ámpulas. ¿Sale? Entonces así le decimos, vamos a forarlo. Señorita, póngale 880, ¿verdad? 880 mililitros de solución salina al 0.9% más 120 mililitros, o sea, 12 ámpulas, cada ámpula tiene 10 mililitros de solución salina al 17.7%. Eso da una solución al 3%. Ahora sí, volvemos a aplicar en la ecuación de Dobre-Marriott, 352 mil equivalentes menos 118 entre 48. ¿Cuánto vamos a modificar ahora sí el sodio en 24 horas por cada litro de solución salina al 3% que tiene 352? Ahí está ya. Rango de seguridad.
Le pasamos 1 litro de esa solución y el día siguiente debemos tener ya ese valor. De 118, en el rango de seguridad debe elevar a 122. ¿Vale? Y así pueden construir una solución salina a la concentración que quieran. 1.5, 1.2, 3.4, lo que quieran y con el volumen que quieran. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es para la hiponatremia. ¿Y qué pasa en la hipernatremia? También podemos corregirla, también con la misma ecuación, pero al revés. ¿Vale? De hiponatremia es lo que tienen que saber, ¿eh? Que se clasifica de esa forma. Las causas, pues hay que echarle una leidita porque no nos da tiempo de revisarlo, pero pues, son tumores, procesos infecciosos, sobrecarga hídrica, trastornos endocrinológicos, como sea diabetes insípida, ¿no? Nefrogénica, central, etcétera. Entonces, hipernatremia. La causa más común de hipernatremia es hipovolemia. El 80% de ellas son hipovolémicas. ¿Sale? También hay diabetes insípida, que es hipernatrémica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para corregir es lo mismo. Digamos que un paciente tiene 157 de sodio. ¿Vale? Es lo mismo. Entonces, nada más que al revés. André Mario dice lo mismo, ¿no? ¿Qué delta de sodio va a haber? Hacemos lo mismo, ¿eh? Calculamos el déficit de líquidos y calculamos la osmolaridad. La hipernatremia puede ser hiposmolar, perdón, hipovolémica, que es lo más seguro, hiperosmolar, que es lo más seguro. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto vamos a cambiar por cada litro de solución que le administremos? Este es más fácil, porque no hay que construir una solución hipertónica, la que es más fácil. Bueno, podríamos necesitar una solución hipotónica, ahorita lo hacemos también. Delta de sodio, ¿cuánto va a cambiar el sodio por cada litro que yo administre? Pues lo mismo, 157 menos, es lo que tiene el paciente, menos cuánto le voy a poner. Ustedes digan acá cuánto le pongo. ¿Ah? No, pero ¿cuánto le voy a poner acá? Acuérdense que cuando en la hiponatremia, acá le pusimos 154 menos 118, porque 154 es lo que tiene mi solución. Acá, ¿cuánto sodio le voy a pasar al paciente? Y si le pongo 0, ¿qué solución usaría? No, isotónica, eso. Glucosa no tiene nada de sodio. Nada. Entonces, 0. Pero necesitas agua. A fuerza necesitas agua, si no, nunca va a bajar el sodio, porque necesitas distribuirlo en algún volumen. Entonces, 157 menos agua, menos 0 entre agua corporal total más 1, pues ya es bien fácil la ecuación. 157 entre 48, porque es el mismo paciente. ¿Cuánto? Con eso tiene 1 litro de solución glucosada para 24 horas, debe modificar, o sea, vamos a hidratarlo, nada más. O agua libre, o dale agua, agüita simple de la Bonafán, de la que quieran, que no tiene sodio en teoría, ¿vale? Ahora, podrían usar una solución de menor concentración, por ejemplo, al 0.22%, ¿no? O al 0.45%. Pero como usted dijo, doctora, pues podemos pasarles glucosa y con eso tenemos. ¿Vale? Trastornos del sodio no es complejo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Entonces, ¿qué hay que hacer? Clasificarla hipervolémica, normovolémica, hipovolémica, de acuerdo a la ecuación del déficit de líquidos. Su osmolaridad, sencillo. Y lo más complejo sería calcular cuánto va a modificarse el sodio por cada litro de solución que yo le meta en 24 horas a diferentes concentraciones. 0%, 0.22%, 0.45% o una solución hipertónica a la concentración que quieran. El ejemplo clásico es usar la solución hipertónica al 3%, porque es la que usamos para el cráneo hipertensivo, como medida de antiedema, y básicamente, ese es el prototipo al 3%, porque es la que más ha sido estudiada, pero podemos prepararla a la concentración que queramos, ¿Vale? ¿Dudas, compañeros en línea? No, doctor, todo bien. Gracias. Cuando hay que hiperglucemia, si tú te refieres al paciente con cetoacidosis diabética, no. Justo no, qué bueno que lo dices. El paciente con cetoacidosis diabética o el paciente con síndrome hiperosmolar, hiperglucémico no cetóxico, justo no se corrige el sodio para hacer el cálculo. ¿Cómo? ¿Dijeron cómo? Sí, justo no se copia de ahí te voy, ¿eh? Aguántame tantito. Sí, lo que pasa es que ahí acuérdate que el paciente con esto no es tema de acá, pero estamos picados, ¿no? Estamos picados.
¿Y saben qué es esto, verdad? ¿Qué? Sí, no, esa es la glucosa. Este tiene un grupo cetona y un grupo carboxilo. Esto es un ácido graso. ¿Por qué en el paciente con cetoacidosis diabética existe? ¿Cuál es el fundamento de la cetoacidosis diabética? ¿Cuál es el sustento fisiológico? No, ese es el de la hiperosmolar hiperglucémico. Pero ¿cuál es el sustento fisiopatológico del síndrome hiperosmolar hiperglucémico? No, de la cetoacidosis diabética, perdón. Eso. ¿Por qué se llama así? Carbono alfa, carbono beta. Ahí se parte. Beta oxidación. Por eso se llama así, porque aquí se parte. Entonces se parte aquí y libera el grupo cetona y el ácido graso. Beta oxidación. Entonces empieza hiperglucemias, hiperglucemias. ¿Cuánto te gusta? 450 de glucosa. No, 600 dice la definición, ¿no? 600, órale pues. Como dice la definición. Entonces se deshidrata, se deshidrata, se deshidrata, se deshidrata, como canción, y el sodio sube a 100, sube a 100, ¿qué te gusta? Se deshidrata y sube al sodio a 100, espérame. No es que el sodio acá sube o baja. Por cada aumento de 200, de 100 por arriba de 200, hay que corregir 1.6. Entonces aquí el sodio puede estar en 135. Normal, ¿no? Y tú dices, vamos a calcular la osmolaridad. Bueno, 135 de sodio, esto es glucosa, por 2, más glucosa, 600, entre 18. Y tú me vas a decir, ¿pero por qué no corrigió el sodio para la corrección? Porque no se corrige para la corrección. Se corrige para la hidratación. Ahorita vas a ver por qué. ¿Cuánto es esto de osmolaridad? 273. Entonces, no es un síndrome hiperosmolar. Entonces, ¿pero por qué no se corrige? No se corrige porque la definición y las guías no dice que lo corrijas. Dice calcula osmolaridad y dice considere el sodio. Así dice, considere el sodio. ¿Con qué solución se inicia el tratamiento de un paciente con soluciones balanceadas y quejar? Así dicen todas las guías, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué sodio real tiene. En la célula, la cantidad hace que el sodio se redistribuya. Porque esto hace un efecto osmolar. Esto hace un efecto osmolar. Y el sodio, en consecuencia, entonces 135 en efecto podrían ser 1.5, 1.6 mil equivalentes por cada 100 arriba de 100, así dice, ¿no? Por cada 100 arriba de 100, es decir, por 200, por 400, no, por 400, pues porque es 100 por cada 100 arriba de 100. Sí, o sea, la concentración de sodio, el sodio no se internaliza a la célula con 150. ¿Sí me explico? O sea, el 150 de sodio no es suficiente para que haga cambios molar. Para que haya un cambio molar se necesitan al menos 200. Por eso dice la definición. Tú corriges el sodio cuando hay 100 por cada 100 arriba de 100. Así dice la guía. Es decir, cuando haya 200, empiezas a corregir. Es decir, que le aumentas a tu sodio medido 1.6 a partir de 300. ¿Sí? ¿Sí? Entonces 300, 400, 1.6 por 4. Por cada 100 arriba de 100. ¿Sale? ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Sí, Doc? Entonces, ¿cuánto sería en realidad? Sí, pero ese sodio adicional no está extra
dice la guía, inicia con solución al 0.9%. Y luego revalora el estado de hidratación. Después de unas horas ya le metiste 10 litros, otro sodio. Le dices a tu interno otro sodio. ¿Cuánto tiene de sodio? No sé. Sí, otro sodio. ¿Cuánto de sodio ahora? Pues ahora tiene 138. ¿Cuál es la conducta? A lo mejor sodio que estaba dentro ya salió, porque la glucosa también ya bajó, a razón de 50 a 75 miligramos por hora, ¿no? Así dice la guía. Y ahora tiene 138, cabrón, tiene más que lo que tenía antes, pero no tanto. 138. ¿Cuál es la conducta? Estaba con solución salina al 0.9. ¿Cuál es la conducta? Continuar la hidratación, la solución al 0.45, porque una vez que la glucosa está más corregida con un mejor nivel de hidratación, entonces esto es más real. Y si tú no bajas la concentración de sodio, entonces sí lo vas a llevar a hipernatremia. Pero digamos que está con 120, que después de 135 está con 132, ¿no? Ya que la glucosa está en 250 y ya que está mejor hidratadito. ¿Cuál es la conducta? Seguir al 0.9. ¿Ya ves por qué no se corrige? Y si tú esta noche, que no creo, pero mañana, que tampoco creo porque mañana es dominguito, pero si tú en uno de estos días revisas las guías, ninguna guía dice corrige el sodio para la osmolaridad. Dice, considere la corrección de sodio o los cambios de sodio para la hidratación. Lee la profundidad y eso dice. Es como cuando dicen que el imodipino se usa para el vasoespasmo, ¿no? ¿No? Nunca, en ninguna guía dice en hemorragia subaracnoidea que se use para el vasoespasmo. Dice para evitar los efectos secundarios relacionados con el vasoespasmo. Es decir, los outcomes secundarios, las secuelas. Pero nunca dice, la guía jamás dice que para el vasoespasmo. Lo que pasa es que lo escuchan y lo repiten, lo van repitiendo. Pero nunca detienen y ven la guía y la leen a conciencia. Nunca dice eso. Entonces, ¿qué? Ya hiponatremia ya, hipernatremia ya, ¿no? ¿Sí? Bueno, ácido base. Ya nos pasamos de tiempo, pero ¿seguimos? Sí, sí, es que, así, ¿verdad? En fin, que ustedes ni se cansan, ¿no? ¿Y los compañeros de línea? ¿Dudas? No sé si están ahí o ya están con su gorrito. Todo bien, Doc. Bueno. No están con su gorrito. Seguro no están con su osito de peluche y ya cenando, porque uno acá en la talacha. Es que nos manda a ser pobres, pero bueno. Ácido base, entonces ya para concluir, ¿no? ¿Qué les van a preguntar de ácido base? Los sistemas de compensación, ¿no? Eso es lo que les van a preguntar. Y fíjense, les voy a poner unas ecuaciones bien sencillitas con con las que van a saber calcular cualquiera de estas, ¿vale? Entonces, para la acidosis metabólica aguda, ¿vale? La ecuación de Withers, ¿verdad? De Winters dicen, pero no, Withers, ¿no? Withers. Dale, pues ahí está. No, es allá. Pues ya, ¿no? Esto solo es para saber si está compensado o no. Recuerden que la compensación no se mide en base al pH. ¿No? O sea, el paciente puede tener pH 735 y 745 y no significa que no esté descompensado. Tampoco significa que esté compensado. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, antes de eso, bueno, entonces vamos a algo más. ¿Qué es esto? ¿Qué? No, pues sí es aumento del bicarbonato, pero ¿cómo se traduce? Eso. Entonces, ¿tú ves esto? Alcalosis. Esto. Ya, ¿no? ¿Y qué tal si entonces tienes pH 745 y tienes CO2 35 y bicarbonato 3? ¿Qué es eso? Acidosis. Acidosis, no hay otra. Porque recuerden que el bicarbonato es el buffer, recuerden que hay 3 mecanismos de acidificación renal. Un mecanismo de acidificación renal, uno es la eliminación de hidrogeniones, ¿no? Que se hace a nivel del túbulo, a través de un receptor de intercambio, bueno, varios receptores, ¿no? Pero sodio, hidrogenión, elimina hidrogeniones, absorbe sodio. Otro receptor elimina hidrogeniones, absorbe potasio. Este es el primer mecanismo de acidificación renal. Ya luego, bueno, este es el túbulo y esta es la célula, ¿no? El suborden cepillo. Entonces ya por acá se va el hidrogenión hacia la orina.
¿no? ¿Cierto? Ese es el primer mecanismo de acidificación renal. El segundo mecanismo de acidificación renal, acidez titulable, porque se parece a un experimento que hacíamos en la secundaria, en la que poníamos una base fuerte